Buenos días, mi nombre es Alonso Aguayo y con Fe y Pensamiento Crítico. En esta saga de lectura del libro de Levítico, tercer libro del Pentateuco, de la Biblia, nos toca el día de hoy estudiar o leer el capítulo 14. Este es un capítulo largazo también y debe ser simples reglas. Vamos a ver. El contexto que nos trae del capítulo anterior es se revelan leyes y se dan indicios para reconocer y controlar la lepra. ¿Te acuerdas el capítulo anterior? Habla de que los sacerdotes del templo van a estar encargados de observar la herida. Si es una mancha blanca, si se hunde más abajo de la piel, si el pelo se emblanquece o se amarillenta, si es en la piel, si es en la cara, si es en la barbilla. Van a identificar, van a ponerlo en cuarentena por 7 días y revisar, y otra vez 7 días, declararlo inmundo, declararlo limpio. Y el declararlo inmundo significaba un nuevo estilo de vida marginado y fuera del campamento, de la ciudad. Los vestidos de los leprosos han de ser quemados. Aquí deben usar un bozal, una mascarilla, protector de boca, ¿no es cierto? Y todas las formas de reconocerlo, ¿okay? Que llaga de mancha blanca, que llaga de carne herida, etcétera. ¿Okay? Eso habíamos leído la clase anterior, el capítulo anterior. En el capítulo de hoy, y habló Jehová a Moisés diciendo, una nueva ley, una nueva revelación. ¿Okay? Esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será llevado al sacerdote. Okay, entonces hay ocasiones en las que la lepra se curaba. ¿Okay? Y el que ha curado va a tener que ser declarado limpio, pero porque ha sido declarado inmundo, ¿no es cierto? Entonces será llevado al sacerdote. Leproso, lepra, sacerdote, Lucas. Okay. Y el sacerdote saldrá fuera del campamento, porque le avisarán que el leproso que declararon inmundo está echado o marginado, está limpio, ya no tiene nada. Entonces el sacerdote va a ir allá donde están, fuera del campamento, y le mirará. Y si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará que se tomen para él, el sacerdote mandará que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas y limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Grana es un paño teñido de rojo. Rojo como la grana, dice, ¿no? Perdón, me ha entrado algo al ojo. Entonces, se tomarán 2 avecillas vivas y limpias, madero de cedro y grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. ¿Qué significa aguas vivas? Después tomará la avecilla viva y el cedro y la grana y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas vivas. Qué cosa tan extraña, ¿no? Y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva a campo abierto, toda mojada, toda manchada del agua y la sangre de la avecilla muerta. Qué extraño, ¿no? Y el que ha de ser purificado lavará sus vestidos y se afeitará todo el pelo y se lavará con agua y quedará limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Morará fuera de su tienda. No adentro en tu cama, sino afuera. Extraño, ¿no? Y acontecerá que al 7º día se afeitará todo el pelo de su cabeza otra vez, y la barba y las cejas de sus ojos, o sea, se afeitará todo el pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y quedará limpio. Lo mismo, pero 7 días después. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defecto,
y una cordera de 1 año sin defecto, y 3/10 de efa de flor de harina amasada con aceite como ofrenda de grano, y un log de aceite. Un log. O sea, una medida de aceite de aproximadamente 1/3 de un litro. Ok. Y el sacerdote que le purificará presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas ofrendas, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá como ofrenda por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Un cordero y lo ofrecerá como ofrenda por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda. Mecerá todo el cordero, está pesado, ¿no? Y degollará el cordero en el lugar donde degüellan la ofrenda por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la ofrenda por el pecado, así también la ofrenda por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, acción que es idéntica a la que se hizo Moisés sobre Aarón y sus hijos cuando los ungió, ¿no es cierto? Cuando los ungió como sacerdotes del templo. Así tomará el sacerdote del log de aceite y lo echará sobre la palma de su propia mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Esparcirá del aceite. ¿Qué cosa? Parece un acertijo esto. Y de lo que quede del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. Ya le había puesto sangre, ¿no? Derecha, derecha y derecha. Sangre, sangre, sangre. Y luego aceite, aceite, aceite. Y lo que quede del aceite en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Tengo algo en mi ojo. Esta es una unción otra vez, ¿no? Ofrecerá, 19. Ofrecerá luego el sacerdote la ofrenda por el pecado. Uno fue la ofrenda por la culpa, ¿no es cierto? ¿Y cuántos son? Degollará, tomará el sacerdote del día octavo, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera. Entonces son 3 animales. ¿Ok? Y lo que quede, ofrecerá luego el sacerdote en ofrenda por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto. Y ofrecerá el sacerdote el holocausto y la ofrenda de grano sobre el altar. Las 3 partes de efa, ¿no? 3 partes eran. ¿Dónde está? Acá, 3/10 de efa de flor, en el 10. 3/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Entonces esa es la ofrenda de grano. Ofrenda de grano sobre el altar, ofrecerá. Así hará el sacerdote expiación por él, y quedará limpio. Mas si es pobre y no le alcanza para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para hacer expiación por él, y 1/10 de efa, ya no 3/10, 1/10 de flor de harina amasada con aceite para ofrenda de grano, y un log de aceite, que es como 1/3 de litro, ¿no? 300 mililitros. Y 2 tórtolas o 2 pichones, según lo que pueda. Y uno será para la ofrenda por el pecado, y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación llevará esas cosas al sacerdote, después que se haya afeitado todo y limpiado.
a la entrada del tabernáculo de reunión de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará, otra vez está repitiendo, luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda por la culpa, y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Estamos repitiendo otra vez? Esto tiene que tener una razón. El 14, por ejemplo. El 13. No, el 14. Tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda por la culpa, y lo pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. 14 y 25. Degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda por la culpa, y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja de aquel que se purifica. Otra vez. Allá, está repitiendo el proceso, pero para el pobre que no trae los 3 corderos, 2 corderos y la cordera, sino un cordero y 2 pichones. Ah, ya entendí. Ok. Y el sacerdote echará el aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Es el mismo proceso, ¿no es cierto? También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la ofrenda por la culpa. Es como modalidad 1 con 3 corderos, modalidad 2 con un cordero y 2 pichones. ¿Okay? Y mucho es idéntico. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado, para hacer expiación por él delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas, aquí está la diferencia para los pobres que solo pudieron llevar tórtolas, o uno de los pichones, según lo que pueda. Uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, según lo que pueda, además de la ofrenda del grano, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. No hay diferente purificación, la purificación es la misma para el rico que tiene para entregar todos estos corderos, o para el pobre que no tiene para entregar todo eso, sino mucho menos, y como lo que pueda, y la expiación ocurrirá y la purificación delante de Jehová ocurrirá, y para ambos serán exactamente igual de limpios. Entonces uno podría pensar, tengo corderos, pero mejor llevo pichones. Y ahí lo que se lee es tu corazón. Ahí lo que se lee es tu corazón. 32. Esta es la ley para el que haya tenido llaga de lepra y que no tenga lo suficiente para purificarse. Y ahí termina. Seguimos otra cosa. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, estamos cambiando de tema. Aquí recién en esta parte debió terminar el capítulo anterior, creo. Tenía sentido con el tema de las lepras y la identificación de la lepra y las consecuencias de la lepra, ¿no es cierto? Y ahora todos los procesos de limpieza para el que se sana de la lepra, rico o pobre. Y ahora cambiamos de tema. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, lo cual yo os doy en posesión, y ponga yo mancha de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, a alguien le dé lepra, vendrá el dueño de la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como una mancha ha aparecido en mi casa. Bueno, sigue siendo el tema lepra, pero ya está hablando cuando vivan en la tierra prometida. ¿Te acuerdas de la tierra prometida? Hace tiempo que no mostramos nuestro mapa. Creo que es acá. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Hasta ahorita parece que estamos en esta zona, la zona del Sinaí. El monte Sinaí se encuentra por acá. Ya cruzaron el pueblo de Israel escapando de Egipto, bajaron por acá y cruzaron el mar Rojo en seco, ¿no es cierto? Por acá, y han viajado unos meses y han estado acá en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se han dado
muchos tiempos ya, muchas cosas ha ocurrido, las conversaciones con Dios, la aparición de Dios, los 10 mandamientos, todas las reglas de vida, todas las reglas de comportamiento social, todas las reglas de construcción del templo, todas las reglas de manufacturación de las ropas sagradas. Se construyó finalmente el templo, se construyeron las ropas sagradas, se ungieron a los sacerdotes, murieron 2 sacerdotes por cometer un ritual errado. ¿Qué más? Y se están dando todas estas reglas de los capítulos de Levítico. Y suponemos que seguimos en el monte Sinaí, por esta zona de acá. En el camino hubo una guerra, ¿no es cierto? La guerra con los amalecitas, de Amalek. ¿Amalequitas? No, amalecitas. Donde Josué, el asistente de Moisés, lideró junto a los hombres y lideró el grupo de ataque. Y Moisés alzaba los brazos y ganaban, se le caían los brazos y perdían. Y sus consejeros, Aarón y Hur, le sostenían los brazos para que se mantengan arriba y entonces ganaron el pueblo. Y así sucesivamente, los milagros del agua brotando de la piedra, los milagros del maná cayendo del cielo cada mañana, y muchas cosas. La idolatría que ocurrió en el primer bloque de 40 días, Moisés en el monte Sinaí hablando con Jehová, baja Moisés, rompe las tablas escritas por la misma mano de Dios, que suponemos eran los mandamientos, tal vez era una cosa más avanzada, es una idea nomás. Castiga al pueblo Moisés aplaca la ira de Dios, porque Dios dijo, se acabó, voy a destruir este pueblo porque no puedo con ellos. Y Moisés le rogó, por favor no los destruyas, déjame hablar con ellos. Y Moisés fue terriblemente duro, castigó, armó un ejército contra los disidentes, murieron 3,000 personas, y este ejército fueron los levitas, los mismos levitas del manual levítico, los mismos levitas que han sido asignados como honra por generación, por tribu, al oficiamiento de los rituales del templo, del sacerdocio. Y siguen aquí en esta zona. Pero ahora Jehová le está diciendo, cuando lleguen a Canaán, y Canaán es toda esta zona de acá, toda esta zona y tal vez más, y la tierra de Canaán, y van a tener que sacar a los cananeos, o vencerlos, o invadirlos, o destruirlos. Pero cuando lleguen acá y haya lepra, entonces van a hacer lo que indico. ¿Okay? Esa es la distribución geográfica. Y todavía van a viajar por 40 años, yo calculo, dando vueltas en esta península. Pero ahorita está hablando cuando vayan a Canaán, entre los cananeos. ¿Dónde está? Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, en la cual yo estoy en posesión. Esa es la tierra prometida, a la cual los estoy llevando, ¿no es cierto? La tierra de las peregrinaciones de Abraham. Y eso es todo esto, hasta por acá arriba, ¿ok? Todo esto. Bueno, el mismo Abraham también estuvo hasta Egipto. ¿Te acuerdas que Faraón se enamoró de la esposa y él dijo, no será mi esposa, es mi hermana? Y entonces, ¿por qué me has engañado? Me dijiste que era tu hermana, yo la estoy acá seduciendo y ahora tu Dios me va a castigar porque resulta que era tu esposa, ¿no? Vete de aquí. Y eso hizo en varios lugares. Y todas las tierras de las peregrinaciones de Abraham fueron la promesa de su tierra prometida. Será para ti y para tus generaciones por incontables para siempre. Y los conflictos políticos de hoy día es basados en esa promesa abrámica de hace 6,000 años casi. No, tal vez no tanto. 1500 más otros 2500 años antes de Jesucristo, más 2000, unos 4500 años atrás. En base a esa promesa, el país actual de Israel defiende su derecho de que esto es nuestro, ¿no es cierto? Porque somos descendientes literales de, aunque Israel hoy en día no es nada más que los judíos, y los judíos no son nada más que una de las 12 tribus. Y las tierras de Israel o de la herencia, cuando lleguemos a la tierra prometida, en toda esta historia que estamos leyendo, toda la zona esta de acá va a ser dividida en 11 porciones. Y cada zona para cada tribu. Y ahí pueden expandirse. Y a unos les gustó la tierra que le asignaron, a otros no les gustó la tierra que le asignaron. Y empezaron a haber conflictos.
Y a una tribu no se le asignó nada, a la tribu de Leví, los levitas, del manual de Levíticos. Ellos no tenían tierra de posesión, ellos serían sacerdotes para siempre, oficiando los rituales del templo en favor de todos para siempre. Los levitas iban a ser sostenidos de las ofrendas y holocaustos de toditito Israel. ¿De acuerdo? Ese es el contexto a donde vamos. Vamos a pasar generaciones y generaciones de este pueblo leyendo sus desarrollos. Y para allá va. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y ponga yo mancha de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, ponga yo. Es como que yo te enfermo a ti, yo te sano a ti, yo te mato a ti, yo te doy vida a ti. Suena como un Dios cruel, pero no niega la veracidad de todo lo que ocurre. Esa nube que está allá, Dios la puso también. Y el hecho que Dios no haya puesto con su mano una nubecita allá y la pone allá y tenga que ocuparse de todas las cosas, no significa que no lo haya hecho. De la misma manera como esta computadora funciona. Y yo veo letras, veo pantallas, veo luces, veo movimientos, veo videos, micrófonos, cámaras y cosas. Y puedo decir que el creador de esta computadora lo puso aquí. Y el creador hace que funcione así. Y el programador esto y el programador aquello, él lo hizo. Aunque él no lo está haciendo en este momento. Pero él creó el sistema en el cual funciona. Entonces este sistema ocurre como tiene que ocurrir exactamente porque el programador lo hizo así y funciona bien. Dios lo hizo así y funciona bien. Entonces a alguien le dio lepra, a alguien no. Está muy bien decir Dios le dio lepra, Dios no le dio lepra. Dios lo curó, Dios lo mató. Pero Dios no está ahí curando, Dios no está ahí matando. Es un sistema perfecto que funciona porque Dios lo hizo. Pienso que una idea no niega la otra. Es mi pensamiento. Yo manché lepra en alguna casa de vuestra posesión, vendrá el dueño de la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como una mancha ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que el sacerdote entre a examinar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa. Desocupar la casa. Y después el sacerdote entrará a examinar la casa y mirará esa plaga. Y si se ven las manchas en las paredes de la casa, cavidades verdosas o rojas, las cuales parecieran más hundidas que la pared, igualito que la descripción de la piel en los capítulos anteriores, ¿no? El sacerdote saldrá a la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la mirará, y si la mancha se ha extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote arrancar las piedras en que esté la plaga, y las echarán fuera de la ciudad, en un lugar inmundo, fuera de la ciudad, y hará raspar toda la casa por dentro, raspar, una lijada brava, ¿no? Y echarán el polvo que raspen fuera de la ciudad, en un lugar inmundo. Estamos hablando de mecanismos constructivos, ¿no? O procedimientos de remodelación, reparación. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Una remodelación completa. Y si la plaga vuelve a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la mirará, y si parece haberse extendido la plaga en la casa, hay lepra maligna en la casa. Inmunda es. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Las casas no se enferman, orgánicamente hablando. No es un ser vivo la casa. Pero ¿qué cosa es estas manchas en la pared que crecen con el tiempo y son... ¿De qué color dijo que serían? Hay mancha extraña en mi casa. Algo como una mancha apareció en mi casa en el 35. Que no se contamina. Y mirará y se ven manchas en las paredes de la casa. Cavidades verdosas o rojas. A mí me trae a la mente la humedad. El moho, estas manchas que aparecen en el techo, en las paredes,
por humedad. Y eso trae, no quiero decir trae enfermedad a los habitantes de la casa, porque obviamente hay humedad, puede haber putrefacción y eso puede dar enfermedades respiratorias, enfermedades de asma, enfermedades hasta de ojos y de alergias, pero lepra. Y acá está diciendo que hay lepra en la casa. ¿Dónde estamos? Hay lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto tal casa, sus piedras y sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad, a un lugar inmundo. El que le dio eso a su casa, perdió su casa. Y cualquiera que entra en aquella casa durante los días que la mandó cerrar, quedará impuro hasta el atardecer. Y el que duerma en aquella casa lavará sus vestidos. También el que coma en la casa lavará sus vestidos. Pero si entra el sacerdote y mira, y ve que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces, tomará para limpiar la casa 2 avecillas. Ahora estamos hablando de una limpieza espiritual. 2 avecillas y madera de cedro y grana e hisopo. La misma conjunto de utensilios o cosas que se usaban para limpiar al leproso limpio, ¿no? Para limpiar, para declarar limpio al leproso sanado. E hisopo. ¿Por qué hay llamado en hisopo? Hierba silvestre. Ok, hisopo, hierba silvestre. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Segunda vez que leo este término aguas vivas y no entiendo bien a qué se refiere. ¿Son aguas bendecidas? Es como decir agua bendita. Porque recordamos las palabras de Jesús en alguna analogía a sus aprendices. Les decía, si tenéis sed, si bebéis el agua que yo os doy, jamás tendréis sed, porque aguas vivas doy yo. Se refería al poder de la palabra, al evangelio, a la transformación espiritual, a la aceptación de la expiación por uno, etc. Aguas vivas. Pero aquí no sé si a eso se refiere. ¿Es agua bendecida? Agua que corre. Es decir, aquí hay una referencia. Es decir, agua que corre. Ok. Aguas vivas. Quiere decir no de pozo, no de estanque, no de balde. Aguas frescas que están corriendo y corriendo y corriendo. Aguas vivas. Ok, perfecto. Aclarado. Degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Y tomará la madera de cedro y el hisopo y la grana y la avecilla viva y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla y con las aguas vivas y con la avecilla viva y la madera de cedro y el hisopo y la grana. La misma cosa que se hizo para declarar limpio al leproso sanado, pero ahora para la casa, ¿no? Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad a campo abierto. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Expiación por la casa. Aquí se me agarran en conceptos extraños. Entiendo la tradición de bendecir tu hogar. Bendecir tu hogar, te compras una casa, construyes una casa, lo que sea, y realizas el ritual de bendecir tu casa. Tú siendo el líder de tu casa, de tu hogar, el líder o la líder de tu hogar. Tan simple como ponerse de rodillas en la casa nueva por la cual estás humildemente agradecido y rogarle al Señor que en función de tu propia dignidad Él pueda morar en vuestro hogar para inspiración, para gratitud, para buenos tratos, para buenas experiencias, para fortalecimiento familiar, para crecimiento, para acercamiento hacia Él, etcétera, etcétera. Podemos invitar al pastor de nuestra iglesia, podemos invitar a las personas especiales que oficien aquella dedicación de la casa. La dedicamos a tu servicio, Jehová.
o la bendecimos, tengo la autoridad de Dios para bendecir un hogar, o llamo al que la tiene, solicito al que la tiene, busco a quien la tiene. ¿Y cuál es esta referencia a esta mancha verduzca rojiza que aparece en las paredes y crece o no crece? Lepra tiene la casa, lepra maligna. Es una referencia simbólica al pecado habitando en la casa por sus personajes y cómo limpias la casa. O estamos hablando de posesiones, esta es una casa poseída, una casa pesada. No creo. Están apareciendo estas ideas en mi cabeza mientras hablo. Pero yo creo que era el moho, la humedad, las manchas de vejez. Y acá dice, esto no es algo que pasa en tu campamento ahora. Cuando vivan en Canaán, cuando tengan sus casas de mezcla de concreto, de ladrillo, de piedra, ahí van a aparecer estas cosas. Y no es sano vivir ahí. A eso le llamaban lepra. Y ahora limpiar la casa y declararla limpia con este ritual expiatorio, así hará expiación por la casa. Expiación es el pagar los pecados de alguien. ¿Cómo pagas los pecados de la casa? ¿La casa pecó? Patino aquí, no lo comprendo bien. Entiendo el sentido, pero no entiendo la aplicación. Esta es ley acerca de toda la plaga de la lepra y de tiña. La tiña que era un síntoma de descamación o cualquier otro síntoma de descamación. Que la piel se cambia, ¿no? Y de la lepra del vestido y de la casa. Y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca. Para enseñar cuándo es impuro y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Han sido 2 capítulos dedicados a la lepra y todas sus aplicaciones y consecuencias y posibilidades. Y el retorno de la misma, si es que se da, de inmundicia a limpieza. Fascinante, ¿no? Lo veo muy cultural, muy dependiente al contexto del tiempo social, secular de la época. Y no vamos a explicarles a ellos que la penicilina sacada de la putrefacción, en fin, que puede servir como antiséptico y por qué, y las células y la respiración y los términos médicos que aquí no tienen ninguna conocimiento la gente de este pueblo. Simplemente ves esto, se para, ves esto, prueba, ves esto, no pasa nada. Y así se limpia, y así, y esto significa mancha es pecado, y así se limpia y se declara puro, limpio otra vez. Todas estas reglas siempre las he visto como reglas de forma, muy importantes. ¿Cómo puedo yo comprender y obedecer reglas de fondo si no soy capaz de ni siquiera poder cumplir con las reglas de forma? Cuando somos niños se nos dice, pide por favor, di gracias, saluda cuando entres, cierra la puerta, apaga las luces al salir, y todas estas cosas impuestas, porque no le nace esas acciones de sentido común social, de sentido común interacción gregaria, y las obedece porque tiene que obedecer. No se le tiene que explicar ni el por qué, pero se obedece. Y si repite lo suficiente, se vuelve parte de él. Y cuando crece, él saluda, él agradece, él se despide, él pide por favor, él apaga la luz al retirarse, él toca la puerta antes de entrar, y se vuelve alguien totalmente convivible. A diferencia del que no aprendió eso, se vuelve un salvaje en la ciudad, ¿no es cierto? Y es indeseable. Entonces, las reglas de forma son una herramienta útil para llevarte a las reglas de fondo. El propósito de las reglas de forma eran llevarte a entender eventualmente el fondo de ellas. Cuando ya entendiste, y ya eres adulto, volviendo al ejemplo del niño, ¿crees que va a estar tu mamá en tu casa? Apaga la luz, di por favor, lávate las manos, lávate los dientes.
Ya no. Ya la forma es tuya para efectuar conforme tú entiendes ya el fondo. Ya te manejas a ti mismo. Ya no necesitas el policía encima. Aquí estamos en un nivel cultural de un grupo humano que necesita a la policía encima, cual niño que no sabe las cosas. Y se les dan las reglas de forma. Y conforme vas haciendo, vas entendiendo el porqué, el fondo. Y entonces creces y adoptas la forma como tuya porque ya entendiste. Ya no tienen que decirte a la izquierda o a la derecha. No, ya. Tú puedes manejarte a ti porque entiendes el fondo. Siempre me han parecido todas estas reglas de forma, como preliminar, trascendental y muy importante para aplicaciones de fondo, sea ahí mismo o sea después, según la gente esté lista para ello. Y bueno, así hemos cerrado el capítulo 14, que genera mucho más ideas de conversación, pero vamos a cerrarlo aquí y nos veremos en el próximo episodio.